tu propuesta? El eje de la propuesta básicamente es desarrollar toda la labor técnica y democrática posible para cerrar la institución. Esa es básicamente la propuesta. O sea, arrancaste tirando una bomba. La tiramos hace ya un par de Sí, días exactamente. y parece que, primero que además que causó revuelo, gran parte de la sociedad empezó a expresar lo que nosotros Bueno, estamos pero proponiendo. contanos por qué crees que la Defensoría del Pueblo debería ser cerrada. Básicamente porque tenemos 12 años de desarrollo de esta institución que no creo que tenga, estoy seguro que no tiene ningún logro trascendental para nuestra ciudad que justifique el enorme presupuesto con el que cuenta y que en realidad solamente se termina yendo en 4 o 5 sueldos de privilegio. Claro, porque aquí hay que decir que el defensor del pueblo tiene el mismo sueldo que el intendente, el adjunto un concejal, y bueno, tiene también una planta de empleados interesante, la repartición. Y una de las críticas que hace no la clase política, la ciudadanía, tiene que ver con eso, un gasto para esta época, este momento económico del país importante, y con pocas concreciones en la vida cotidiana de los vecinos. Hay una idea que tiene que ver con que la generó la Carta Orgánica en un momento de la historia de la ciudad, fue en 2007 cuando se aprobó la Carta Orgánica, pero recién empezó a funcionar unos años después. Primero fue Alejandro Lalochesi, que fue candidato en aquel momento por el radicalismo. Luego ya el oficialismo empezó a meter la cuchara, ¿no? ¿Cómo es esto que sea electivo, un cargo electivo? Es bastante perverso, porque si vos, al graficarlo, uno ya empieza a entender un poco el mecanismo. Dijiste vos, el oficialismo empezó a meter la cuchara. Sí. La Defensoría del Pueblo sería un órgano de control. Exactamente, ciudadano ciudadano. Del Estado municipal, dentro de otras funciones que tiene. Pero Algo digamos, muy similar al Consejo Deliberante, por otra parte. En algunos casos, contralor. Similar al Consejo Deliberante. Claro. Similar al Tribunal de Cuentas en otros casos. Al Tribunal de Cuentas. Similar al auditor de gestión que está establecido en la Carta Orgánica y no tenemos. No existe, de verdad. Órgano de control. En un momento hubo un auditor del Consejo, que no sé qué funciones cumplía, pero era dentro del Consejo, había como un auditor que ahora creo que no está más. No, y el auditor tiene que ser nombrado en instancias del Consejo. Claro. Tenemos, otras figuras de control, el ERCEP, que debería... Sí, hay una figura similar al ERCEP que nunca se constituyó. O sea, órganos de control del Estado municipal tiene y muchos. Bueno, no sé por qué se le da tanta relevancia a lo mejor al defensor del pueblo, pero volviendo a lo que planteabas. El Estado municipal, dijiste bien, el oficialismo empezó a meter la cuchara. El Estado municipal sería quien debe ser controlado. A nosotros nos convocan a una elección cada 4 años para elegir la persona que quiere llevar adelante la administración y la gestión de nuestra ciudad, y obviamente promete hacerlo de la forma más eficiente posible, y así lo plantean los distintos candidatos en la campaña. Pero perversamente el sistema político después nos propone designar a una persona que oficie de órgano de control, pero el oficialismo puede proponer a su controlador. O sea, y querés que te lo vuelva más perverso, porque me decís, la figura del defensor del pueblo la creó la Carta Orgánica. No, en realidad la crearon los políticos. Es lo que conformaron. Bien, pero no creo que los políticos tradicionales, en su concepción, quieran realmente crear una institución que tenga todas las atribuciones para ser controlado. Partamos de la base que, por ejemplo, ellos mismos pueden proponer como candidato a quien los va a controlar. El presupuesto no es autónomo, no es autárquico. Hay varios candidatos que tenemos hoy que proponen revalorizar la institución, y hacer un montón de cuestiones. Vos tenés que levantar el teléfono para pedir el chequecito. Si sos opositor el día de mañana, el chequecito va a estar.
No obstante, supongamos que vos ganás, sos designado defensor, no vas a tener las facultades para cerrarlo porque es un órgano que fue creado por Carta Orgánica. ¿Qué deberías llamar a harías una convención. entonces? No tengo No. facultad para llamar a Bueno, una por constituyente. eso. Operativamente, ¿cuáles serían tus acciones entonces? Hay dos mecanismos para modificar la Carta Orgánica. A su vez, la Defensoría puede ser modificada, o bueno, en este caso cerrada, sola y únicamente modificando la Carta Orgánica. Yo no tengo facultades como defensor del pueblo para llamar a una constituyente. Eso queda descartado del plan. Exactamente. Hay otra posibilidad de modificar la Carta Orgánica que es por vía de proyecto de ordenanza enmienda. La Carta Orgánica establece en el 235 y 236 que se pueden modificar 2 artículos por año. El articulado que compone la Defensoría son 10. Necesitaríamos 5 años. No es lo que estamos proponiendo. Básicamente yo lo que propongo es, nosotros hemos estudiado y hemos desarrollado un trabajo con una serie constitucionalista y demás, y nosotros presentando un proyecto de ordenanza de enmienda que tiene que ser votado por mayoría extraordinaria, 4/5, 9 votos, modificando un solo artículo, nosotros básicamente le quitamos la caja a la política y le devolvemos el poder al ciudadano para que cierre la Defensoría, si así lo considera. ¿Tenés alguna similitud con el discurso del presidente Milei en cuanto a cuando hizo la campaña? No te digo ahora, pero en romper el Estado desde adentro, ¿no? Un antiestatismo raro porque, bueno, si estás gobernando un país con el Estado, desde el Estado no puedes romperlo. Bueno, es muy raro. Sí. Paradójico, diría. Pero es más o menos parecido ese mensaje. La naturaleza del planteo, sí. Sí. La naturaleza sí, la idea no es romper, es que empecemos a concebir al Estado de otra forma. A ver, llevamos años en donde la palabra Estado se tradujo en una falsa creencia de que son más derechos. Vuelvo a lo mismo, 12 años de defensor del pueblo no le entregaron más derechos al ciudadano, solamente le entregaron más costos y más gastos impositivos, ¿sí? O sea, yo quisiera que algún ciudadano de a pie me diga, si está cerca de ganar 3,5 millones de pesos, como gana hoy el defensor del pueblo, con el esfuerzo que tiene el defensor del pueblo. Entonces, digamos, no... Sí, lo ilógico es que el intendente gane lo mismo. Sumamente ilógico, teniendo en cuenta que... O sea, yo estoy muy lejos de defender al intendente, Sí, pero no, yo si ni- estuviese en los zapatos del intendente Pero es muy... y alguien gana lo mismo que yo con el Claro. 0,5% de responsabilidad que tiene Sí. el defensor, no Sí, estaría sí. muy contento. Entonces vos asumirías y en primer lugar renunciarías a ese sueldo. Por supuesto que nuestro compromiso es también arbitrar los medios. Lo digo en estos términos porque no es tan fácil, digamos, legalmente No, decir... claro, nada de lo que planteas dejo es cobrar y fácil listo, legalmente. pero sí vamos a arbitrar todos los medios para no tocar un centavo o gastar el menor presupuesto posible de la Defensoría, incluyendo sueldos, y en todo caso solicitar en el tiempo que duremos en funciones, porque el objetivo es que se traten los proyectos que tenemos, que ya estamos trabajando y que tenemos en desarrollo y que vamos a presentar para proceder al cierre o en su defecto, si rechazan la propuesta, renunciar como ya lo hemos planteado, y en el mientras tanto vamos a pedir la reasignación de las partidas que no gastemos, porque nuestro compromiso es no gastar el dinero de la Defensoría. ¿De cuánto es el presupuesto de la Defensoría actualmente? Yo te voy a hacer un paralelismo porque hoy quedé sorprendido con una noticia que dieron de unos proyectos que viene la provincia a realizar en Córdoba. Sí, justamente... El número La Cárcano. el número que te doy es con el presupuesto de este año, haciendo, digamos, extrapolándolo a los próximos 4. Obviamente, año a año el presupuesto Se de la municipalidad incrementar, se va a incrementar. obviamente. Teniendo en cuenta el presupuesto que tiene este año, que son 500 millones de pesos para funcionar la Defensoría al año, son 2.000 millones de pesos en los próximos 4 años. Vino el secretario de Gobierno de la provincia, el ministro de Calvo. Gobierno, perdón, Calvo. Calvo. Hoy se abrieron los sobres Sí. para la licitación del nuevo acueducto en la Cárcano y después posteriormente se va a hacer una nueva trazado. Con una inversión total de 5.200 millones de pesos. Claro. En 4 años solo la Defensoría se come 2.000 millones.
Díganme si no tenemos plata para hacer obra en la ciudad que se gasta en privilegio político. 2.000 millones se traga la Defensoría. 5.200 cuestan esas dos obras trascendentales para la ciudad. Santiago, hay otra cuestión que está pasando, que pasó mucho después de 2001, con el que se vayan todos, el descreimiento de la política. Creo que Milei es consecuencia también de otra etapa, ¿no?, de ese descreimiento. Pero se vio también en la elección del domingo la escasa cantidad de gente que fue a votar, y creo que en Carlos Paz se dio un fenómeno que es récord, no voy a decir mundial, pero récord de participación, que fue en la elección anterior, la Defensor del Pueblo, que estábamos saliendo de la pandemia, pero que no tiene que ver con la pandemia, que fue el 25, 26% de cantidad de votos. O sea, es prácticamente bajísimo. Incluso ganó sobre un porcentaje del 25, imagínate, el que ganó de haber sacado ni siquiera el 10% de la cantidad. Está claro que con esa baja participación el favorecido es el candidato oficialista, ¿no? Pero sin entrar en la parte política que mencionás, tiene escasísima representatividad. Claro, entonces sostenemos con 2.000 palos una institución que no tiene representatividad. Y vuelvo a lo mismo, mi objetivo no es quitar derechos, es proponer algo para eficientizar el Estado y que ese dinero se gaste en cuestiones realmente importantes de la ciudad, y no necesariamente hay que eliminar esos derechos. Pero además de eso, yo quiero ir puntualmente a lo que planteas. Esa escasa participación, mal o bien, en realidad es la única herramienta que tenemos los ciudadanos para marcarle el rumbo a el gobierno de turno. Si yo hay algo que yo siempre he predicado y quiero tratar de comunicar, es la única forma de que las sociedades se desarrollen es con alternancia política. Este cambio de era que estamos viviendo políticamente hablando viene a raíz de cuántos años de un partido de gobierno a nivel nacional, cuántos años llevamos de un partido a nivel provincial y a nivel local. Porque el carlospacense yo creo que, es realmente muy picante para votar a nivel nacional y decir cuál es el rumbo que tiene que tener el país, porque siempre hemos ido a contramano de, a lo mejor, la lógica, también por la economía, ¿no? Y por la billetera que van cooptando. Es muy variopinto, muy heterogénea la ha sido conformación muy social. Picante para votar a nivel nacional, también a nivel local, a nivel provincial, porque las últimas elecciones Carlos Paz claramente no votó el signo político que hoy gobierna la provincia. Exactamente. Pero a nivel local es un despreocupado tremendo. Y la única forma de marcarle el rumbo es yendo a la urna y decirle al poder de turno, decir, muchacho, esto no me está gustando. Si nos quedamos en casa, nada cambia. ¿Cuál es tu actividad? Tengo un emprendimiento gastronómico acá en Carlos Paz y en Córdoba también. Ah, bien. Sí. ¿Y en el transcurso de la campaña se manejan fondos, se manejan recursos de algún tipo? Nada. No. Cero. Por lo menos podés poner el sanguchito de la coca. Sí, bueno, eso sí, pero realmente... Y la otra pregunta, ¿el resto de los candidatos se han comunicado con vos para decir cómo podés llevar la discusión a ese nivel? Porque estás forzando por el absurdo la discusión para la Defensoría, claramente. Yo, en alguna oportunidad antes de presentar la lista, yo creo que planteé que forzar el absurdo era hacer la propuesta de revalorizarla. O sea, si se los dije en privado, lo digo en público. ¿Qué valor diferencial tiene cada uno de los candidatos para sostener que la van a poder revalorizar? Porque no entiendo qué tienen de distinto ellos a los candidatos anteriores que han pasado. Solamente levantar la mano y decir yo soy mejor. No hay otro valor diferencial, no veo una propuesta. ¿Y de las tareas del actual no hay ninguna que vos consideres que vale la pena conservar? Han hablado de la Defensoría del Consumidor, que tranquilamente podría ser un área dentro del Ejecutivo, con un presupuesto muchísimo menor, y quiero ser claro en algo que yo también le planteé. Esa Defensoría del Consumidor
pisa La defensa del consumidor de Córdoba. pisa responsabilidad con Defensa del Consumidor de Córdoba. Claro. En otro programa me dijeron, bueno, pero la burocracia que tiene el Defensa del Consumidor y hay que viajar hasta Córdoba, sí, tiene razón, la verdad que es verdad, pero nos gastamos 500 palos para que no haya, para ahorrarnos esa burocracia de Córdoba, o sea, una locura, realmente una locura. Podría funcionar dentro de, digamos, dependiendo del Poder Ejecutivo. El resto de, digamos, he charlado con algunos otros candidatos, no comparto. Hay candidatos que sostienen que nosotros no podemos llevar a cabo la propuesta que queremos justamente concretar, pero las propuestas de ellos también implican reforma de la Carta Orgánica. Ajá. Por Entonces, ejemplo. La candidata Carlos Paz Despierta, ella plantea que debería ser elegido por por el defensor del pueblo, debería ser designado por la primera y segunda minoría. ¿Y cómo es en Córdoba, en la provincia? Bien, pero para eso necesitas reformar la Carta Orgánica. Claro. Entonces, Claro, para si que no- sea opositor, para sí, garantizar que sea si de la no te oposición. aprueban si el Consejo no aprueba mi reforma, no va a aprobar la de otro candidato. Digamos, la diferencia es que en mi caso la propuesta es para eliminar la Defensoría. En el caso de ellos, le van a aprobar la reforma de la Carta Orgánica para entregársela en bandeja a la oposición. Otra cosa que veo, Santiago, es la escasa difusión de que hace el Estado municipal de la elección. Se conformó la Junta Electoral Permanente, eso lo hicieron los abogados, pero públicamente no hay nada que no hayamos hecho los medios por nuestra cuenta, ¿no? Exacto. Esta invitación también tiene que ver con eso. Sí. Te llamamos y te invitamos. Y bueno, Pero- es que justamente tiene que ver, me parece, también con eso. Cuanto menor sea la participación, es pero- el propio Estado municipal, Claro, el claro. Ejecutivo, el que tiene más chances Por eso, pero- de imponer su candidato. O sea, ellos corren con el caballo del comisario, a ver, funciona así, a ver, en todas las elecciones donde los estados que quieren retener poder tratan de que haya la menor cantidad de participación posible, porque, digamos, a mayor participación, mayor diversidad de opiniones. Habría que preguntarle a ellos por qué no quieren que la gente concurra a votar. Bueno, es interesante, es muy interesante la discusión. Estaría muy bueno que el candidato del oficialismo sería quien tiene que Él no defender hace su... referencia con el oficialismo públicamente. Bueno, exactamente. El actual defensor debería ser el que tenga que defender los servicios que presta la Defensoría. Esperamos tenerlo en este programa también. Así es. Santiago, muchísimas Muchas gracias. gracias. A ustedes, Muy gracias por la interesante. invitación. Gracias. Vamos a un pequeño corte y volvemos.